La temporada 3 de Re:Zero nos dejó grandes misterios y curiosidades interesantes. En este video veremos cuáles fueron las más importantes. La razón por la que Priscilla no se sentía incómoda cambiándose de ropa enfrente de Liliana es debido a que disfrutaba ver cómo Liliana se avergonzaba ante ella. De hecho, esta escena es algo habitual para ella, pues Priscilla hace que su mayordomo Skull le cambie la ropa, pues disfruta ver su expresión y su piel tornarse roja como un tomate, algo bastante peculiar por parte de ella, según el autor de Re:Zero. Continuando con la trama de Priscilla, según el autor de la historia, Priscilla sería la chica con los senos más grandes de todo Re:Zero, y aunque ella es consciente de sus atributos, lo cierto es que incluso si fueran más pequeños, también estaría llena de confianza. Si bien en el anime no se muestra, lo cierto es que cuando Garfield supo que se tendría que enfrentar a Kurgan y Wilhelm a Theresia, Garfield quería consolar a Wilhelm por tener que pelear contra su esposa, pero al final solo se limitó a seguir sus indicaciones. Aunque no se aprecia muy bien en el anime, Garfield es más fuerte que Wilhelm en su edad actual, pero debido a la carga mental que tenía en ese momento, tuvo un peor desempeño que Wilhelm, por lo que si hubiese peleado en plena forma, la batalla no hubiese sido tan agotadora para él. Dentro de la comunidad de Re:Zero, a menudo se pueden encontrar memes sobre la fuerza y habilidad de los personajes, siendo uno de los que más puede llamar la atención aquel donde un fan comparte la fórmula para calcular la cantidad de bendiciones que puede tener Reinhardt. Si bien Ferris es muy hábil con la magia curativa, debido a que usa maná de agua para curar sus heridas y las de los demás, lo cierto es que este poder también le permite modificar los cuerpos, haciendo que se salgan de control o simplemente los destruye. Un buen ejemplo de esto es cuando Subaru queda herido por Regulus, y como su pierna no había sanado del todo, le pidió a Ferris que le cortara los nervios de la pierna, para no sentir dolor y poder ayudar en la batalla contra los arzobispos. La escena del anime donde Capella se escabulle hasta la habitación de Crush es un tanto diferente a la descrita en la novela ligera, pues una vez que Capella se da cuenta de que ha sido engañada, toma la apariencia de Crush y estampa a Ferris contra la pared. Para defenderse, Ferris utiliza su magia curativa para destruir el brazo de Capella, quien al notar que Ferris trataba de aparentar ser una mujer, decidió ayudar a cumplir ese deseo, deformándole el cuerpo, dándole adiciones y sustracciones para darle esa apariencia. Pero justo en ese momento aparece Anastasia y la detiene antes de que ocurra eso. Durante la pelea contra Regulus, un detalle de la novela ligera que fue omitido en el anime es que Regulus generó una pequeña ráfaga de viento con su autoridad y de ese modo logró herir de manera brutal a Reinhardt. Es gracias a los espíritus que estaban en el lugar que logra sanarse la pierna para seguir enfrentándose a Regulus. Un ilustrador y fan de la serie decidió recrear esta escena y postearlo en Twitter. Aquí te dejo su perfil por si te interesa ir a ver el resto de su arte. Aunque las bendiciones, aquellas habilidades con las que algunas personas nacen en el mundo de Re:Zero, pueden llegar a ser habilidades bastante increíbles, lo cierto es que las autoridades que poseen los arzobispos son mucho más poderosas en cuanto a escala de poder y usabilidad. Reinhardt logra superar esta brecha de poder gracias a que la voluntad del mundo le otorga las bendiciones que necesite, haciendo que en combate la cantidad le gane a la calidad. Además de darle ideas para crear sus armas de hielo, Subaru también le ha contado muchas otras cosas de su mundo a Emilia, sobre todo las que están relacionadas a ella y su magia. Es gracias a este conocimiento que Emilia pudo crear patines de hielo para ella y Subaru, a pesar de que en el mundo de Re:Zero no existe el concepto del patinaje sobre hielo. Mientras son perseguidos por Regulus, Emilia le pregunta a Subaru si podrá estar bien sin ella. Subaru le responde que no se preocupe, pues cuando era niño lo llamaban la princesa de hielo. Sin embargo, este apodo no se lo ganó por su habilidad con el hielo, sino porque en varias ocasiones se ponía trajes de chica y era bastante bueno aparentando ser una. De hecho, Subaru ya ha tenido que disfrazarse de mujer en algunas ocasiones en el mundo de Re:Zero, pero estos momentos todavía no han sido animados. La autoridad de la codicia le permitía a Regulus detener el tiempo, volviéndolo invulnerable, ya que su cuerpo sufre un estado inalterable, por lo que no necesitaba comer, beber o respirar. Asimismo, este poder afectaba a otras personas y objetos, dándoles este mismo estado. Sin embargo, como las cosas que interactúan con su poder se encuentran en ese estado inalterable, estas no cambiarán su velocidad o fuerza. Por eso, cuando arroja tierra o hace un poco de viento con sus manos, esas cosas seguirán su trayectoria sin importar lo que hay enfrente, sea una persona, un edificio o una montaña. Aplicando este concepto, Regulus puede saltar en una dirección y congelar su tiempo para mantenerse en el aire y volar a una increíble velocidad. El único defecto que tenía este poder es que paralizaba su corazón después de un tiempo, y para solucionarlo, vinculaba su corazón a las personas que consideraba suyas, haciendo que pudiese usar su poder de forma ilimitada sin los efectos negativos.
Aunque hubo varios comentarios sobre el motivo por el cual Priscilla besó a Liliana, lo cierto es que ella lo hizo para provocarle un shock más fuerte y romper la manipulación de Sirius, ya que Liliana es muy sentimental y sus emociones son muy fuertes, por lo que salir del control de Sirius era más complicado para ella. Y si bien había otras formas de alterar el vínculo con el arzobispo de la ira, Priscilla no quería lastimar a Liliana. La razón por la que Priscilla se molestó cuando Sirius mencionó la historia de Iris y el Rey de las Espinas es debido a que este cuento involucra a su madre y una trágica historia de amor, por lo que tratar de burlarse de ella es realmente un insulto para Priscilla. No te daré más detalles sobre esto, porque se explicará mejor en las próximas temporadas de la serie, o eso espero. La autoridad de la codicia de Regulus, en palabras del autor, era la habilidad de combate más poderosa de todo Re:Zero, siendo de los poquísimos enemigos que podía mantener una batalla cara a cara contra Reinhardt, quien es considerado el personaje más poderoso de todo Re:Zero, junto a Satella, la bruja de la envidia. La razón por la que la espada de Reinhardt no consideró a Regulus digno de su filo es porque al usar su autoridad todo el tiempo, Regulus llegó a olvidar que tenía que respirar, correr e incluso su cuerpo también olvidó cómo debía latir su corazón, por lo que alguien así no es precisamente un guerrero que digamos. De acuerdo con personal de la producción, el capítulo 10 de la tercera temporada de Re:Zero tardó aproximadamente año y medio en producirse, desde que se creó el guión del capítulo hasta ser completado. Hace algunos años, al autor de Re:Zero le preguntaron cómo reaccionaron Sirius y los demás arzobispos del culto cuando se enteraron de la muerte de Betelgeuse. Este respondió que mientras que Sirius estaría devastada y buscaría venganza contra la causa de su muerte, los demás arzobispos se burlarían de Betelgeuse y simplemente les daría igual. En honor a esta anécdota, la producción del anime realizó un episodio que relata este momento en la miniserie de Re:Zero. Esto que agradeció el autor, pues aunque no aporta mucho a la trama principal, sí que muestra cómo era la relación de los personajes en esta misteriosa organización. Si bien en el anime, Liliana es un tanto exagerada al momento de hablar, entre los lectores de la novela ligera, ella tiene fama de ser bastante fastidiosa, debido a su excéntrico carácter, darle tantas vueltas a las cosas, ya que rompe la cuarta pared en momentos clave de la historia. Tan así que muchos fans dicen encontrar aburridas e irritantes las partes donde ella narra la historia. Como todas las personas elegidas por la voluntad del mundo, Priscilla cuenta con una bendición, la cual es la bendición divina de la Rueda del Sol, que la vuelve más fuerte durante el día y a su vez mejora su magia. Priscilla es capaz de usar la magia Yang, un tipo de magia bastante rara en el mundo de Re:Zero, pues muy poca gente es capaz de usarla, y se le asocia con la luz. El arma que usa Priscilla para enfrentar a Sirius se llama Espada Yang de Wallachia y es una de las 10 espadas del poder, aquellas que son consideradas las más fuertes de todo Re:Zero. Tiene la cualidad de aparecer cuando el usuario lo desee, cortando y quemando lo que el usuario quiera, simplemente haciendo contacto con el objetivo. Las llamas blancas que produce se dice que son inextinguibles, ya que no se apagan incluso en el agua, a menos que el usuario lo desee. Esta espada mágica se encuentra disipada en el aire, ya que su uso requiere de un alto consumo de maná. Puede tener varios portadores al mismo tiempo, pero entre más portadores tenga la espada, más débil será su poder. Priscilla tiene una habilidad que cuando alguien le da un obsequio, este obsequio absorberá cualquier ataque letal. Sin embargo, esta habilidad funciona solo si tanto la persona que le dio el obsequio y Priscilla se aman mutuamente. Es gracias a esta habilidad que Priscilla pudo sobrevivir a los ataques letales de Sirius, sacrificando varios de sus accesorios, entre ellos el collar que tenía. Una de las grandes fortalezas que tiene Priscilla es su buena suerte para todo, ya que a menudo suele decir que el mundo está a su favor. Esto siempre le favorece para pelear y en su vida cotidiana. Sin embargo, el autor dice que esto no es ninguna habilidad especial de Priscilla, y a lo único que no le puede ganar la suerte de Priscilla es al propio Subaru. Contrario a Priscilla, Sirius tiene muy mala suerte, de hecho, es de los personajes que tiene peor suerte de todo Re:Zero. Sin embargo, su mala suerte, aunque la mete en muchos peligros, también le permite sobrevivir. Esa es la principal razón por la que logró sobrevivir en su batalla contra Priscilla. En el primer capítulo de la tercera temporada de Re:Zero, vemos a Subaru entrenando, y de acuerdo con la novela ligera, es en la batalla contra los arzobispos en la ciudad de Pristela que Subaru demostraría los frutos de su entrenamiento, evitando las trampas y ataques del enemigo de manera inteligente. Sin embargo, en el anime estas escenas son omitidas, lo que llegó a molestar a algunos fans, pues el anime hace ver a Subaru como alguien torpe y despistado, sin mucha evolución física y mental. Aunque la autoridad de Regulus sea la más poderosa en combate, lo cierto es que el propio Regulus era bastante malo combatiendo, y sin el poder de la avaricia, no pasaba más allá de un simple ladrón de la calle, con el cual Subaru no tendría ningún tipo de problema.
Desde el momento en que Regulus se volvió vulnerable, Emilia le da exactamente 57 golpes al arzobispo de la codicia, 53 por parte de sus esposas y otros 4 por parte de ella. La familia de Regulus era pobre y disfuncional. Su padre tenía problemas con el alcohol, su madre se quejaba de su vida todos los días, y sus hermanos siempre le quitaban parte de su comida. Sin embargo, a pesar de esto, su padre de vez en cuando le compraba un regalo. Su madre siempre se disculpaba por las cosas que decía, y cuando tenía mucha hambre, sus hermanos le compartían de su comida. Esta situación lo molestaba demasiado. Culpaba a su familia por hacerle sentir eso, culpaba a su pueblo por ser tan inútiles y obligarle a vivir en un hogar tan patético, y finalmente culpaba al país por tener una incompetente administración que había dejado pueblos y aldeas como esa sin atender. Por eso, cuando obtuvo sus poderes, no dudó en acabar con ellos y por fin darse la vida que según él se merecía, siendo una persona llena de maldad incluso antes de obtener su autoridad. La primera esposa de Regulus fue su amiga de la infancia, quien era hermosa y no lo menospreciaba. Sin embargo, justo después de que Regulus obtuviera su autoridad, acabó con su familia y se casó con ella, destruyendo tanto su aldea como su país. Esta primera esposa acabó con su propia vida enfrente de él. Aunque ella nunca antes le había sonreído, lo hizo por primera vez por desprecio. Eso terminó siendo extremadamente traumático para él, pues fue la única a la que Regulus le hizo una tumba. Sin embargo, la razón por la que le hizo una tumba no fue por amor, sino porque en sus palabras, ella no cumplió con su deber como esposa, pero aún así tenía la misericordia y la libertad como esposo de ir y hacerle una tumba. Tras esto, Regulus se casó con 291 mujeres en total. Sin embargo, su primera esposa fue la que más duró como esposa, no porque la apreciara, sino porque su primera esposa era la única en la que podía guardar su corazón en aquella época. Regulus no recuerda dónde está la tumba de su primera esposa, ni tampoco recuerda las familias de las que se deshizo, ni lo que les pasó a las otras chicas que fueron sus esposas. Es por eso que ni una sola de sus caras aparece en el flashback cuando está por ser derrotado y solo pudo recordar el hecho traumático de que su primera esposa se burló de él mientras moría, y que las demás hicieron lo mismo. Si te está gustando el video, no olvides suscribirte, es gratis y nos hace feliz a todos. Según algunos comentarios del autor, el cabello de Regulus no era blanco, pero debido al estrés se tornó de ese color. Irónicamente, su traje también iba a ser de color negro, pero al final se decidió cambiar por uno blanco. De acuerdo con la novela ligera, justo cuando Regulus trató de escalar el gran hoyo que había hecho con su cuerpo tras recibir el ataque de Reinhardt, el agua comenzó a caer por su cabeza y al probar unas gotas, dicho con sus propias palabras, fue la mejor agua que había probado en su vida, ya que llevaba más de un siglo sin probarla debido a su autoridad. Irónicamente, Regulus tuvo el mismo destino que Tifón, la bruja de la soberbia, pues ambos murieron ahogados en la ciudad de Pristela. El capítulo 12 de la tercera temporada se titula Regulus Corneas, sin embargo, su nombre apenas es visible en el episodio, esto debido a que en palabras del autor, si bien Regulus era un villano cruel y despiadado, tenía una presencia fácil de olvidar, y su nombre no sería recordado por casi nadie en la historia de ese mundo. De acuerdo con el autor de Re:Zero, más allá de lo fácil que era olvidar a Regulus, Emilia no podía recordar que ya lo había visto cuando era niña debido al poder de Pandora, la bruja de la vanidad, quien aparece por primera vez en la segunda temporada. Según el autor de Re:Zero, si Otto no estuviera en el equipo de Emilia, le iría muy bien en el de Feld, pues al igual que Priscilla, no es un equipo que pide explicaciones tan detalladas de lo que uno hace, aunque eso no lo salvaría de las deudas y peligros que siempre lo acechan. En palabras del autor, el hechizo Eldona que utiliza Aldebarán es prácticamente una muerte garantizada contra cualquier rival. Si Capella pudo sobrevivir a él, es gracias a su increíble regeneración dada por la autoridad de la lujuria. Aunque el combate entre Garfield y Kurgan fue brutal, lo cierto es que Kurgan no estaba en plena forma, debido a que la magia que utilizaron para manipular su cuerpo no les permitió usar todo su poder, ya que de lo contrario, sería Kurgan quien saldría victorioso de esa batalla, y habría derrotado a Garfield solo usando uno de sus 8 brazos. Quizá por lo espectacular que fue todo en ese momento, no te diste cuenta de que Garfield derrotó a Kurgan mordiéndole el cuello, no sin antes asestarle un golpe en un ojo, centrando sus ataques en ese punto ciego e incapacitando sus brazos. Como Kurgan no sentía dolor debido a la técnica prohibida que usaron para revivir su cuerpo, no se dio cuenta de las heridas que Garfield le había causado hasta el momento del ataque final. En el anime, quien dio la voz original a Kurgan es Kuruda Takaya, quien también ha dado voz a Marou, el padre adoptivo de las quintillizas, a Capricorn en Fairy Tail y a Masamichi en Jujutsu Kaisen. Lo sorprendente es que su participación se resume a un par de palabras, respondiendo a su derrota ante Garfield.
Vincent Chansard, uno de los animadores más reconocidos de la industria, quien participa activamente en el anime actual de One Piece, fue el responsable de animar la pelea de Garfield contra Kurgan. A pesar de que Reinhardt la venció con facilidad, Teresia realmente era muy fuerte. Por eso mismo Wilhelm tuvo problemas para luchar contra ella, y Heinkel apenas pudo sostenerse de pie. Sin embargo, al tener que enfrentarse a Reinhardt, que no solo es el santo de la espada actual, sino que es el más fuerte de toda la historia, no hay nada que pueda hacer contra él. De acuerdo con el autor de Re:Zero, la razón por la que Teresia se veía igual que en su juventud es debido a que la técnica prohibida que utilizaron para manipular su cuerpo revive a los muertos en su mejor momento, pese a que no cuentan con toda su fuerza. Lo mismo pasa con Kurgan. Cuando Teresia vio a Pandora, la atacó inmediatamente, y es que según el autor de Re:Zero, ella sintió que la bruja de la vanidad era alguien que debía eliminar incluso más que a la ballena blanca. Su aparición resuelve el misterio de por qué Wilhelm y las otras personas recordaban a Teresia a pesar de que fue asesinada por la ballena blanca, siendo Pandora la verdadera responsable de su muerte. Aunque parece un incompetente, lo cierto es que Heinkel es bastante hábil con la espada, pues en las novelas ligeras se dice que tiene una fuerza física considerable y su técnica con la espada es cuanto menos excelente, solo que hasta ahora en el anime ha tenido la mala suerte de enfrentarse a personajes muy por encima de él que lo ridiculizan. De acuerdo con el autor de Re:Zero, Teresia perdió sus poderes como santo de la espada en la batalla contra la ballena blanca debido a que Reinhardt deseó tener este poder y se lo robó a Teresia intencionalmente, pues lo quería por el bien de su padre Heinkel, quien se lamentaba que su madre Teresia fuera enviada a luchar contra ese monstruo. Continuando con el dato anterior, cuando en las novelas ligeras se reveló que Reinhardt le quitó intencionalmente los poderes a su abuela, el autor se sorprendió de ver cómo muchos fans reaccionaban diferente a como él esperaba, ya que realmente quería que los fans de la serie odiaran a Reinhardt por esto, pese a que sus intenciones no eran malas. La escena donde Ferris le pide a Reinhardt que acabe con las mabestias de Capella no se lo pide porque tuviera miedo de ellas, sino porque quería acabar con su sufrimiento lo más rápido posible. Y es que según el autor de la serie, para Ferris, las mabestias son una profanación de la vida y un espectáculo insoportable. El poder de la gula consiste en comerse el nombre y los recuerdos de la víctima, borrando su existencia por completo. Para usar este poder, el arzobispo tiene que conocer el nombre de su presa, tocarlo con la mano y después lamer esa misma mano, absorbiendo experiencia, talentos y recuerdos de sus oponentes. Sin embargo, si el arzobispo se come un nombre falso, tendrá náuseas severas. El arzobispo puede comerse tanto el nombre como los recuerdos de su víctima, pero también puede escoger solo comerse el nombre o los recuerdos. Si solo se come el nombre, borra su existencia del mundo, evitando que alguien la recuerde. Si en cambio se come sus recuerdos, la víctima queda amnésica y cualquier característica que pueda haber tenido se restablece, convirtiéndola en una persona diferente. Pero si se come ambas cosas, la víctima pierde todo lo anterior y queda en coma, como le pasó a Rem. Durante su batalla contra Royal Fard, uno de los arzobispos de la Gula, Julius perdió su nombre. Sin embargo, también debió perder sus recuerdos y quedar en un estado similar al de Rem, pues Roy siempre se come tanto el nombre como los recuerdos de sus víctimas. Hace un tiempo le preguntaron al autor de Re:Zero por qué había sucedido esto. Sin embargo, no quiso responder a esta pregunta, pues sería un gran spoiler y no será revelado hasta muy avanzada la historia. Tras el capítulo final de la tercera temporada, se anunció que Re:Zero tendría una cuarta temporada animada. Sin embargo, originalmente esto no iba a ser así, pues en la primera imagen promocional de la tercera temporada se podía ver algunos personajes que saldrían en la cuarta temporada, lo que hizo pensar que la tercera temporada iba a tener más de 16 capítulos, lo que se reforzó con algunas filtraciones dentro del estudio de animación. Se especula que por problemas de producción es que se decidió terminar la tercera temporada con el capítulo 16 y renombrar como cuarta temporada a los siguientes capítulos, con el fin de tener más tiempo y mejorar la producción. Cuéntame, ¿hay algún dato que sería interesante mencionar? Te leo en los comentarios.